Hola a todos, bienvenidos a Generación Z, un podcast realizado en el marco del Taller de Juventudes y Siglo XX, hecho por y para jóvenes. Nosotros somos Genaro Weyman y Mateo Prón, estudiantes de la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel. En la producción con Luciana Baliote, Catalina Brandán, Luzmila del Soto, Sofía Martínez, Valentina Montote, Mayra Rodríguez y Franco Tevez. En la operación técnica de audio, Melissa Manrique y Dylan Muñoz en el streaming. Nuestra docente en el espacio es Yanela Alves y es el cuarto año consecutivo que se realiza Generación Z en la radio de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. En cada episodio abordaremos un tema, problemática o inquietud relacionada a la juventud en el siglo XX y XXI. Bueno, ¿cómo estás, Mateo, el día de hoy? Muy bien, muy bien. Hoy traigo un tema a abordar y para arrancar el tema del día de hoy, ¿sabías que un perfil falso en redes puede cambiar una vida para siempre? ¿En serio? Sí, hoy vamos a hablar del grooming. No es solamente un término técnico, sino también una forma de violencia donde un adulto contacta con un menor de edad con medios digitales para vulnerar su integridad sexual, muchas veces ganándose su confianza con engaños. Bueno, en Argentina este tema tiene nombre propio. Micaela Ortega. Con solo 12 años fue engañada en Facebook por un adulto de 26 años. Durante meses. Este caso terminó en tragedia en 2016, pero marcó un antes y un después en nuestra justicia, logrando la primera condena por grooming seguido de muerte en nuestro país. Gracias a su lucha, hoy tenemos la ley 27.590, conocida como la ley Micaela Ortega. Su objetivo es prevenir el ciberacoso y proteger a las infancias y adolescencias en el mundo digital, porque detrás de una pantalla no todo siempre es lo que parece. Ahora, la licenciada Bettina Esteban, profesional integrante del equipo de niños del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, mencionará cuáles son las características de los hechos de grooming y quiénes son sus víctimas. Si te parece, vamos con el audio. Dale. Pero básicamente lo que caracteriza el grooming es que este acoso, estas amenazas, se da en el ámbito de lo virtual. En nuestro país, esta acción, el grooming, está tipificado en el Código Penal, en el artículo 131. Y esto es muy importante porque el hecho de que esté tipificado como un delito implica que hay que denunciarlo, y esto es lo importante. Digamos, no es simplemente una acción preparatoria para otro delito mayor, sino que es simplemente el mero contacto de un adulto con un niño buscando alguna cuestión de carácter sexual o erótico ya constituye un delito en sí mismo. Si un niño está siendo amenazado, eso se va a ver reflejado en su conducta dentro de la escuela en general, en su relación con sus compañeros, quizás abandone ciertos juegos o ciertas conductas típicas de actividades que hacía en la escuela, se muestra muy temeroso, muy avergonzado, pero lo principal es ver también qué sucede cuando utiliza los dispositivos dentro de la escuela, ¿no? ¿Sí? Si quieren ver o escuchar la entrevista completa, lo pueden encontrar en el portal educativo de la Nación. Bueno, yo considero que el grooming, según lo que hemos trabajado en clase, es cuando un adulto o mayor de edad acosa a otra persona que es menor de edad por redes sociales, no solo mediante mentiras de perfiles o mentiras personales, sino también a través de la amenaza y de la manipulación. Yo creo que el grooming se da gracias a que, primero, que la persona logra conocer aspectos personales de la vida de la persona que va a sufrir o está sufriendo grooming, y en base a eso crea todo una red, digamos, o una conexión que le permite, no sé, proponer datos falsos de la persona, amenazarlo con ciertas situaciones personales, y a su vez la otra persona, que tiende a ser menor de edad, por ahí no tiene las habilidades o las herramientas para poder entender y racionalizar la situación. O incluso si lo hace, como dije anteriormente, es amenazado y por eso se encuentra en una posición donde no entiende muy bien qué tiene que hacer o se siente presionado a hacer algo. Cuando uso redes sociales, sí estoy atenta a situaciones como, no sé, no aceptar personas que no conozco en Instagram, por ejemplo, cuando me mandan una solicitud, o si veo un mensaje de alguien que me parece raro o que está escrito en un tono que la gente de mi entorno no usaría, lo evito, lo ignoro y lo bloqueo y reporto también si está la posibilidad.
Y además intento no compartir datos personales de, por ejemplo, dónde estoy, en qué momento, todo esto para cuidar mi privacidad virtual y mi perfil virtual. Bueno, yo definiría el grooming como cuando un adulto se quiere aprovechar de un menor a través del uso de las redes sociales, y de este pueden surgir problemas más graves como son el abuso sexual o algún tipo de chantaje del adulto hacia el menor. Cuando yo era chica era mucho más consciente de esto, entonces también era mucho más cuidadosa con respecto a, por ejemplo, a quienes aceptaba para que me sigan en las redes sociales, pero con el paso de los años dejé de ser tan cuidadosa, pero siempre estoy controlando. Bueno, para el día de hoy contamos con la presencia del codirector del Observatorio de Redes Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, docente de la ANAPE y de la FACSO, Joaquín Méndez. ¿Cómo estás, Joaco? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, para el día de hoy te preparamos algunas preguntas para poder concientizar y problematizar el tema grooming. ¿Te parece si arrancamos con la primera? Sí, por favor. ¿Cómo definirías al grooming desde los estudios que realizás sobre el tema? Bien, básicamente es cuando un adulto o una persona mayor de edad, a través de distintos medios telemáticos y a través de distintas fuentes de conexión a Internet, intenta comunicarse con un menor de edad, haciéndose pasar justamente este adulto por un menor de edad para ganarse la confianza, de cierta manera desinhibir algunos mecanismos que los adolescentes, niños y niñas tienen, y finalmente concretar un abuso sexual a través de lo que es una asimetría de poder. ¿Qué es una asimetría de poder? Es cuando básicamente un adulto, sabiendo de aquellos componentes, de aquellos grados madurativos que tiene ese adulto, logra justamente convencer a través de distintos mecanismos, a través de persuadir, a través del diálogo, a través de mensajes o simplemente a través del convencimiento sobre ese menor de edad, y logra finalmente concretar lo que finalmente quiere, que es o concretar un abuso o perpetuar durante mucho tiempo justamente y de forma sistemática ese abuso hacia un menor. Claro. ¿Te ha tocado abordar algún caso de grooming? Y si es así, ¿cómo lo hiciste? Bien, nosotros venimos trabajando desde el observatorio desde el año 2019, ya de por sí desde el espacio de mediaciones tecnológicas y comunicación digital de la Facultad de Ciencias Sociales, del cual yo fui en su momento estudiante y ahora soy docente y colega de la Casa de Estudios. Hemos venido abordando esta problemática ya desde hace mucho tiempo, y en el 2019 se conformó el Observatorio de Redes Sociales, en donde justamente nosotros hacemos un análisis de problemáticas de todo lo que está vinculado en la región 25, que comprende Olavarría, Azul, Tapalqué y Bolívar, en donde justamente nosotros hacemos muchos análisis en cuanto a lo que son los niños, niñas y adolescentes vinculados al uso de medios digitales, redes sociales, uso de dispositivos, y nos ha tocado tener que trabajar justamente sobre este tipo de problemáticas y hacer un abordaje, pero nosotros siempre consideramos que el abordaje tiene que ser un abordaje desde una perspectiva integral. ¿Qué quiero decir cuando es integral? Que tiene que ser abordado siempre desde distintas disciplinas. El grooming no es algo que puntualmente puede trabajar una persona que está vinculada a, por ejemplo, analista en sistemas o medios informáticos, sino que tiene que ser multidisciplinar desde el aspecto, por ejemplo, desde lo psicológico, desde lo vincular nuevamente con la tecnología, y ahí es donde justamente el observatorio cubre todas esas necesidades, porque se encuentran desde licenciados en comunicación social, antropólogos, incluso desde la parte de arqueología, analistas en sistemas, abogados. Contamos también con el trabajo de ahora el actual fiscal federal de la Nación, que en su momento también tuvo un abordaje muy importante en cuanto a lo que fueron distintas denuncias que se fueron dando por causas de grooming, tanto en Olavarría como en la región. Y siempre consideramos esto, que hay como muchas aristas con las cuales nosotros necesitamos trabajar y que desde un área en particular no puede realizarse. Nosotros, además de eso, brindamos charlas en las escuelas. Justamente ustedes en la primera parte hacían mención de la ley Micaela Ortega, en la cual justamente nosotros lo que hacemos es concientizar y prevenir situaciones de grooming, brindando charlas, talleres y encuentros en distintas escuelas de Olavarría. Contamos con prácticamente más de 200 charlas que hemos dado a lo largo de todo este tiempo. Hemos trabajado con más de 5.000 estudiantes, con lo cual tenemos una base sólida justamente para comprender cuál es la situación puntualmente de Olavarría, pero también de la región.
Ok. ¿Y existe algún protocolo de actuación ante estos casos? Hemos diseñado, tenemos un sitio web también al cual obviamente que los invitamos a observar, en el cual justamente nosotros designamos distintos protocolos o instrumentos de acción en caso de una situación de grooming, y que son sumamente necesarios justamente porque sucede que muchas veces este tipo de situaciones, ante la necesidad de querer realizar algo, no contamos con las herramientas. Entonces estos protocolos y estos instructivos se encuentran de forma gratuita dentro de nuestra web para que se puedan acceder y puedan justamente ver o cómo realizar, por ejemplo, una denuncia, o desde cómo solicitar una charla y también cómo solicitar este tipo de protocolos o kits que son necesarios para trabajar, no solamente desde la persona que por ahí padece una situación, sino también abierto a toda la comunidad. Muy bien. ¿Cuál es la página web para los que nos están escuchando? Es observatorioderedes.netlify.app. Ustedes ahí pueden ingresar, ya directamente lo primero que va, o lo pueden buscar como Observatorio de Redes Faxo desde la web, y automáticamente los va a llevar al primer sitio, que es la página del observatorio, en el cual nosotros lo que hicimos son muchos análisis también desde artículos periodísticos, y también lo que hay son muchos materiales descargables de forma gratuita para poder trabajar este tipo de situaciones, o por lo menos también para informarse sobre este tipo de situaciones. Bien, nosotros hemos abordado datos que hablan sobre el consumo de tecnología, el aumento en niños y niñas y jóvenes y adolescentes. ¿Vos crees que este mayor porcentaje de casos es por este motivo? Lo que nosotros observamos desde el 2019 en adelante es que hubo una pandemia de por medio que también cambió mucho de lo que son nuestros hábitos relacionados con la tecnología, ya desde el hecho de consumir 4 horas y media por día, pasar a 9 horas de contenido diario, mediados por distintos tipos de tecnología, sea smartphone, smart TV, tablets. Y también hemos observado que han habido muchos cambios en ese tipo de conductas. Muchas veces lo que nosotros, por ejemplo, decimos con respecto al smartphone es que es un dispositivo que ya prácticamente nos acompaña a todos lados, que si lo perdemos nos vamos a dar cuenta de que perdimos antes el dispositivo que la billetera, y que es un instrumento que, dependiendo de las manos que son utilizadas, pueden ser bien benéfico o un mal. En este sentido, nosotros observamos que hay un porcentaje altísimo respecto a lo que es el uso de las niñeces. Ya sabemos que hay, no tanto en adolescentes, pero sí en niños y niñas que recién empiezan a incursionar con el uso de la tecnología, que estamos hablando de entre 8 a 9 años, que ya poseen un dispositivo con acceso a Internet, con lo cual también siempre es necesario por ahí la mirada del adulto, no tanto una mirada punitiva de castigar, sino una mirada que permita justamente el saber de qué manera uno puede trabajar con esas tecnologías, de qué es lo que está haciendo en redes, qué es lo que está haciendo en el acceso a Internet. Pero sí, eso consideramos que ha aumentado muchísimo. Perfecto. ¿Y cómo crees que afecta este tema a los jóvenes? Es necesario por ahí, más que los afecte en un aspecto negativo, sería más bien el hecho de considerar esta cuestión de el cuidado. Muchas veces decimos que ustedes justamente son agentes multiplicadores cada vez que por ahí brindamos una charla o asesoramos sobre algún tipo de este tipo de situaciones, y que es necesario que ustedes también, siendo actores de la comunidad, en este caso puede ser de la comunidad de NAPE o de cualquier otra institución, sean agentes multiplicadores de las situaciones que pasan. Muchas veces ustedes como adolescentes tienen un montón de temáticas súper interesantes para trabajar, y también conocen situaciones que muchas veces ocurren vinculadas al uso de las tecnologías, que está bueno no quedarse en el temor de qué pasa si digo algo, que siempre lo ideal es quedar, en muchos casos decimos, como un buchón ante una situación, que tal vez no haber podido resolver algo, no haber podido ayudar ante una situación y que después ya sea demasiado tarde. Puede ser en el caso de grooming o puede ser en otro tipo de problemáticas que nosotros siempre observamos, como por ejemplo en el caso de ciberbullying, ¿sí? Que ahí la distinción del ciberbullying es más bien una cuestión etaria, es una situación que se da entre adolescentes de acoso sistemático mediado por tecnologías. En el caso del grooming, ya ahí hay un adulto, con esto que nosotros hacíamos mención, que se hace pasar por un menor de edad para ganarse la confianza justamente de un menor. Bien, al verse vulnerados estos jóvenes y niños que nosotros estamos hablando, ¿crees que las familias de los mismos también son afectados? Claramente, por eso nosotros decimos que el trabajo del observatorio es un trabajo multidisciplinar, que no puede quedar solamente relegado a una tarea profesional y nada más, sino que se tiene que hacer una atención en el antes, a través de la ley Micaela Ortega,
en el después, si ocurre una situación de estas características, y también en el acompañamiento. Por eso justamente la conformación de equipos no queda solamente relegado al plano tecnológico, sino que también se necesita de psicopedagogos, psicólogos sociales, y también esta cuestión nuevamente de reafirmar y construir vínculos, porque el groomer lo que hace puntualmente es romper vínculos. En este sentido, ¿qué quiero decir? El adulto que se hace pasar por ese menor de edad va a tratar de romper todo tipo de vínculos con mi madre, mi padre, mi tutor, la persona que tenga a cargo mío, mis hermanos. ¿Por qué? Porque intenta ganar la confianza a través de frases como nadie te entiende mejor que yo, esto queda entre nosotros, ¿sí? Hay cierto tipo de frases que de cierta manera coaccionan a que después esos vínculos se rompan y que sean muy difíciles de volver a construir si no se dan las herramientas adecuadas. Entonces, en ese caso siempre es necesario un trabajo multidisciplinar. Bien, ¿crees que hay jóvenes que caen en estos casos por creer que tienen la confianza suficiente en la otra persona y pensar que esta es 100% un menor de edad? Sí, lamentablemente, y por estadística y en base a todos los datos que nosotros venimos recolectando, sabemos de que 6 de cada 10 chicos y chicas menores de edad pasan por una situación de acoso o de incomodidad por un adulto, ¿sí? Que es un dato no menor, es un dato muy severo. Esto por ahí muchas veces, como les digo, se da a consecuencia de aspectos como la soledad, aspectos de los vínculos que por ahí muchas veces ocurren, porque por ahí pasan que ustedes como niños, niñas o adolescentes pasan mucho tiempo con los celulares porque tal vez hay otro tipo de situaciones que se dan dentro de la casa en donde justo no tengo la posibilidad del diálogo con mi familia porque mi familia está trabajando o está en otro espacio, con lo cual la soledad y el teléfono son aliados muy perversos justamente para este tipo de situaciones o este tipo de actores. Muy bien, si te parece ahora nosotros preparamos un video, entrevista del canal Con Voz Propia para compartir del especialista de la ONG Grooming Argentina, Hernán Navarro, experto en la prevención de grooming, que habla sobre la cuarta fase que implica el abuso y el acoso. ¿Te parece si lo escuchamos y si podés darnos una reflexión al respecto? Bien, dale, perfecto. Midieron en Estados Unidos cuánto tarda una persona adulta en hacer que un niño o una niña se desnude o realice actos de naturaleza sexual. El resultado fue 14 minutos. Wow, Digo, Hernán, esto es lo que tarda. fuerte. Por eso cuando nosotros decimos que saben muy bien cómo ganarse la confianza, donde llevan adelante distintas variables de manipulación, extorsiones, amenazas, la coacción. Me parece muy importante que aquel que nos está escuchando entienda que una coacción es obligar a un otro a que haga algo, a que no haga algo o a que tolere algo contra su propia voluntad. Eso Digo, se da de repente en la que sería la que se da a veces la cuarta etapa, que es cuando justamente empiezan... la fase del acoso y del abuso. Claro, La última pásame más rápida. fotos porque si no le cuento a tu familia. Exactamente. Bueno, este caso puntual que te contaba Bariloche, claro, esta persona intimidaba a las víctimas mediante este ejercicio. Le mostraba fotos de sus familiares, advirtiendo que si no le enviaban más contenido, bueno, iba a ser efectiva Ya sé quiénes amenaza. son, los tengo fichados, esta es tu familia, me voy a poner en contacto con ellos. Absolutamente, nosotros Uy, estamos viendo fuerte, que Hernán. hay un entorno, o sea, el perfil del groomer, que nosotros ya lo discriminamos como un pederasta digital, ¿no? Claro. Una nueva figura, un nuevo perfil, todavía no figura, un nuevo perfil psicológico criminal que acosa y abusa en tiempo real a niños, niñas y adolescentes, porque los abusos son en la psiquis, ¿no? Hay que entender Claro, que totalmente. eso se lo mostramos al operador judicial. Que a veces hay abuso sin haber Absolutamente. establecido contacto cara a cara. Que Bien, Joaco, ¿te parece darnos una reflexión al respecto? Sí, coincido plenamente con todo lo que hace mención el especialista, porque claramente ya la cuarta fase es la fase en donde se aisló completamente a ese menor de edad y que ya es como si fuese un camino sin retorno para ese menor de edad. En las primeras fases muchas veces ocurre esta cuestión del convencimiento de que con quien estás hablando es un menor de edad, recopado, porque habla tu mismo dialecto, porque emplea mismos lenguajes, porque también ofrece ciertas recompensas, porque no nos tenemos que olvidar que cualquier medio telemático también está vinculado a los videojuegos.
Y en los videojuegos muchas veces ocurre de que este mundo entre los adultos y los chicos se mezcla un montón. Ustedes ya sabrán porque juegan probablemente muchos juegos como Minecraft, Roblox, en donde también los adultos están involucrados ahí y justamente aprovechan ciertas vulnerabilidades en donde, por ejemplo, el día de mañana yo me aparezco como un menor de edad, me represento como un menor de edad. Sabemos que la inteligencia artificial también trabaja muy bien en ese sentido a través de un modulador de voz, a través de ciertos datos que nosotros podemos incorporar dentro de ese videojuego y que tranquilamente lo que podemos hacer es hacernos pasar por un par de ustedes. ¿Cuál muchas veces es la diferencia? En el caso de los videojuegos, uno tarda muchísimo tiempo en poder conseguir, por ejemplo, en el caso de Minecraft una skin o en el caso de Roblox algún elemento puntual que ese adulto lo puede tener ya y se lo puede otorgar a ustedes como una forma de recompensa, decirles, mira, todas estas horas que estás jugando yo te las resumo en esto que te regalo para vos. Y ahí puedo entablar una conversación. Esa conversación, muchas veces el adulto que se hace pasar por ese menor empieza a decir, che, hay mucho ruido acá, me molesta mucho, vamos a pasarnos a otro espacio. Y entre uno de esos espacios que puede llegar a ser, por ejemplo, es redes privadas como WhatsApp. ¿Cuál es la particularidad de WhatsApp? Que tiene lo que ustedes siempre habrán visto, que es el cifrado de extremo a extremo. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay un mediador entre medio que esté escuchando esa conversación o que esté almacenando esa información. Entonces, si el groomer en algún momento es detectado, es muy fácil que se aleje de ustedes, dado que la información que estaba dentro de esa red social desaparece, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En ese interín o en esa interacción que se da entre ustedes, justamente empiezan a pasar este tipo de situaciones de hasta incluso generar un noviazgo virtual o tener esta interacción en la cual aprovecha esos momentos de soledad o esos vacíos que se pueden dar dentro de lo que es el ámbito del hogar, el ámbito de la escuela y demás para justamente establecer esta conversación. Y cuando muchas veces esa persona está buscando una recompensa por parte de ustedes que no es una skin dentro de un videojuego, sino que es justamente una imagen, un video o un mensaje, la persona se aleja. ¿Qué pasa con ese menor de edad? Ya está lo suficientemente convencido que con quien está hablando es un par. Entonces empieza a preguntar, che, ¿por qué te vas? Te necesito. Y ahí es donde ya sabe el groomer, por ejemplo, que captó de forma total a ese menor, ¿sí? Entonces, y yo me fui porque no me pasaste esa foto, no me pasaste ese video. Cuando empieza ese menor a compartir imágenes, ya ahí es donde es demasiado tarde. Y hay algo que hay que entender, que es lo que también decía el especialista. No necesariamente tiene que ser un vínculo, no tiene que ser algo presencial físico. El grooming puede darse a nivel internacional. Son tanto hombres y mujeres quienes realizan esta acción, ¿sí? No es necesariamente, hay obviamente una base estadística en donde habla de que los hombres son quienes más generan grooming, pero también las mujeres no escapan ante esta situación. Y básicamente, como por ahí lo que a nosotros nos ocurre es que ya en muchos casos las denuncias que se analizan y que se ven son situaciones que ya han sido durante mucho tiempo este tipo de problemáticas arrastradas, en donde ya ese niño o esa niña dice basta hasta acá porque se quedó sin herramientas y sin recursos. ¿Por qué? Porque el adulto, al aislar de todo tipo de vínculos, también aísla de todo tipo de ayuda. Entonces el niño o niña se ve indefenso, se ve también de cierta manera vulnerado en cuanto a lo que es el engaño, ¿sí? Porque creyó en todo momento de que ese adulto era un par y que lo estaba ayudando y estaba tratando de convencerlo para poder ser mejor persona, cuando en realidad lo único que buscaba era una satisfacción sexual. Y que por ahí, como para decirles algunas herramientas en cuanto a lo que sucede cuando sucede una situación de grooming, qué es lo que hay que hacer es inmediatamente cortar la comunicación con esa persona y realizar la denuncia correspondiente ante la policía, ¿sí? Los peritos forenses lo que hacen, los peritos forenses informáticos lo que hacen justamente es tomar todos los datos de ese dispositivo, en donde hay que evitar siempre la regla de los 3 no. Es lo que nosotros siempre decimos respecto a lo que es las charlas que damos de prevención y concientización, los 3 no. No bloquear, obviamente no hacerse pasar por ese menor de edad, porque ya hay ciertos patrones que el groomer registra en cuanto a lo que es la conversación con ese menor de edad. Entonces, si yo me hago pasar como padre, madre o tutor de ese menor y empiezo a escribirle a esta persona para citarla en algún lugar, automáticamente se va a dar cuenta, borra toda la información y ya no lo podemos encontrar más, ¿sí? Entonces, lo ideal es no bloquear para evitar justamente de que el groomer se dé cuenta y borre la información del otro lado. No reenviar la información porque se ensucia la prueba. Cuando yo reenvío la información que estaba en ese dispositivo cambia, entonces es muy difícil generar una trazabilidad de la información de datos. Y fundamentalmente no borrar la información. Muchas veces los adultos, en el temor o en el enojo como castigo, que esto que decíamos hoy de lo punitivo, borran toda la información, bloquean, y ese groomer va a seguir libre. La idea es que estas personas siempre culminen presas
sin la posibilidad y sin el acceso a un dispositivo y que tengan una condena justa. Muy bien. Muy bien. Y como última pregunta, ¿qué consejos nos das para evitar el grooming? Fundamentalmente el hecho de evitar compartir ciertos tipos de información que ustedes por ahí ya lo naturalizan, estas cuestiones de las imágenes, el cuidado de lo que es la imagen, el cuidado de su cuerpo digital dentro de un plano mediado por tecnologías, porque también ustedes tienen que pensar algo que se escribe o algo que se publica, algo que se comenta, un like que se da, una foto que se comparte, un video que se reenvía, no se borra más, ¿sí? Todo ese tipo de información que se envía, cuando seamos viejitos, yo capaz que no voy a estar, pero ustedes van a ser viejitos, esa información va a quedar para siempre, ¿sí? Con lo cual puede ser, como les decía, utilizada con otro tipo de propósito que no sea un propósito piola, ¿sí? Evitar esta cuestión de hablar con extraños, de incluir dentro de sus redes sociales a los adultos, porque por algo ustedes son niños, niñas y adolescentes, entonces su círculo o sus vínculos tienen que estar relacionados más con personas de su edad. Y evitar esta cuestión de decir cuántos seguidores tengo, 1000, 2000, 3000, porque ustedes imagínense si tienen que inventar 3000 personas que conocen dentro de sus redes sociales, a un cumpleaños por ejemplo, tienen que alquilar un galpón. Entonces lo necesario es que yo me rodee con gente que conozca tanto en el plano físico como en el plano digital, ¿sí? Y evitar esta cuestión de subestimar a la otra persona, porque muchas veces también ocurre de que hay influencers en los cuales también uno se media para decir, no, porque a este lo invitaron y después lo terminaron. No. Evitar cualquier tipo de circunstancia en la cual haya un adulto o involucre a un adulto y que directamente se resguarde su imagen y su identidad digital. Bueno, Joaco, fue un placer tenerte acá. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y tus conocimientos también. Nos sirven mucho para problematizar y concientizar sobre el tema grooming. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Espero que tengan muchísimos éxitos en este proyecto y eternamente agradecidos con la educación pública, con la universidad y para con ustedes y que sigan creciendo, que es lo más importante. Muchas gracias, Joaco. Muchas gracias. Y este fue el episodio número 1 de Generación Z, donde hablamos de grooming. En los episodios siguientes se podrán encontrar con más análisis de temas vinculados a la juventud y a la actualidad. Si nos quieren encontrar en redes como Generación Z y en YouTube, en Radio Universidad Unicen. Gracias y hasta la próxima. Nos vemos.